Buenas tardes, mi nombre es Armando de Rodríguez y yo les presentaré el artículo 14 y 15 del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice? Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Esto nos dice que a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Eso quiere decir que si vamos a presentar febrero, sería el más tardar el 17 de marzo, o así conforme van los meses. Nos dice, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. En este párrafo nos menciona más que nada cómo calcular el coeficiente de utilidad, que este se calcula haciendo la utilidad fiscal, se dividirá entre los ingresos nominales. En los ingresos nominales entran todos excepto el ajuste inflacionario. También nos menciona que tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de 12 meses. Aquí nos dice que tratándose del segundo ejercicio fiscal, se tiene que hacer como un corte tomando los 3 primeros meses. Sería enero, febrero y marzo, para que de ese corte trimestral podamos sacar el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad. Y también nos menciona que cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquel por el que se deban efectuar los pagos provisionales. Aquí nos dice que si no contamos con un coeficiente de utilidad anterior, o sea, si tuvimos pérdidas, podemos tomar los anteriores de un año que sí hayamos contado con el coeficiente de utilidad, pero que ese no sea de un ejercicio anterior a más de 5 años. La fracción número 2 de este artículo nos dice: la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad, que es el que conseguimos anteriormente con lo de la utilidad fiscal sobre los ingresos nominales. De ahí se obtiene el coeficiente de utilidad. Y multiplicándolo por los ingresos nominales, obtendremos la utilidad fiscal sobre el pago provisional. A se le disminuirán 3 cosas que dice: el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que sería el PTU. También nos menciona que se le disminuirán a las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos, que son los rendimientos y anticipos de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos de sociedades y asociaciones civiles. Y también se les disminuirá la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. En la fracción tercera de este artículo nos menciona: los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede. Aquí nos dice más que nada cuál tasa debemos usar.
para poder calcular el pago provisional que viene en el artículo 9 de esta ley, y esa nos dice que es la tasa del 30%. También nos dice, tratándose del ejercicio de liquidación para calcular los pagos provisionales mensuales correspondientes, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos de dichos pagos provisionales el que corresponda a la última declaración que al término de cada año de calendario del liquidador hubiera presentado o debió haber presentado en los términos del artículo 12. Nos dice también, los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable, como ya lo había mencionado en la fracción 1 de este artículo. También nos dice, los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad efectuarán en dicho ejercicio pagos provisionales a partir del mes en que incurra la fusión. Y también nos presenta que los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del mes en que incurra la escisión. Aquí nos menciona que aunque se fusionen sociedades o pase la escisión de sociedades, que es, pues, o sea, que una gran sociedad se distribuye en 3 partes, o en pocas palabras, pues, ya no esté fusionada, seguirán pagando los pagos provisionales y no podrán deslindarse de ellos. También en la fusión de sociedades y en la escisión de sociedades se utiliza la misma fórmula para el coeficiente de la utilidad, lo mismo que viene en la fracción 1 de este artículo. También por último nos menciona los contribuyentes para determinar los pagos provisionales a que se refiere el presente artículo estarán a lo siguiente. No se considerarán los ingresos de fuente de riqueza ubicados en el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de impuesto sobre la renta, ni los ingresos atribuibles a sus establecimientos ubicados en el extranjero que estén sujetos al pago de impuestos sobre la renta en el país donde se encuentren ubicados estos establecimientos. Y también nos menciona que los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que corresponden dichos pagos, podrán a partir del segundo semestre del ejercicio solicitar autorización para disminuir el monto de los que le correspondan, pero para esto deben de solicitar la autorización y si se las dan pueden disminuir su coeficiente de utilidad. Y más que nada de esto habla el artículo 14. El artículo 15 del impuesto sobre la renta nos menciona más que nada sobre las personas morales que prefieren entrar en concurso mercantil para poder disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos en los términos establecidos de la ley del concurso mercantiles. Nos dice, de las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas, cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir. Más que nada es eso lo que nos dice, que por no estar cumpliendo con sus obligaciones y estar pagando, pues prefieren entrar en el concurso mercantil.